Amigos, amigas, empezamos la segunda temporada de Disidencia Controlada, donde ya sabéis que seguiremos analizando teorías de la conspiración, pero esta segunda temporada va a ser un poco distinta a nivel de formato que la anterior. A partir de ahora, cada semana me va a acompañar un invitado, y el invitado de hoy es Pablo Salum. Pablo Salum, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Has visto que tengo mesa con efectos sonoros y todo, Eso es el futuro. Sí, es muy avanzada tu transmisión. Primero de todo, agradecerte que hayas venido aquí al primer capítulo de la segunda temporada. Y vamos a hablar de conspiraciones, ¿vale? Antes de empezar, por eso, para la gente que no te conozca, yo quería pedirte si puedes hacer un poco un resumen de tu historia. No sé si se puede resumir mucho, pero bueno, para que la gente sepa un poco, quien no sepa quién eres, que te ubique un poco. ¿Cuántas horas dura este capítulo? En teoría media hora, pero bueno, podemos grabar 5 horas y la divido en cachitos. Hago como un Driving My Life, ¿no? Exacto. Te hago 2 dibujitos. Este capítulo lo vi tuyo también, Bueno, básicamente captaron a mi familia. A mí me captaron junto a mi familia una organización coercitiva, una mal llamada secta, tipo New Age, donde hacían estragos, ¿no? Prácticas sexuales con niños, cosas terribles. Por lo cual yo fui el único niño en escaparme, en denunciar a la organización, y a partir de ese entonces me desconectaron de mi familia y comencé una lucha que ya lleva más de 30 años por lograr justicia, en mi caso personal, pero básicamente ayudando a otros, ¿no? Desbaratando a otras organizaciones coercitivas, impulsando legislación, logramos una ley de asistencia a víctimas, y bueno, mucho antecedente judicial, por lo cual hoy en día estoy logrando, entre paréntesis, desbaratar a la organización que tiene a mi familia, ¿no? Pero bueno, ese es básicamente un resumen muy pequeño. Ahora, bueno, a animar a la gente que quiera saber más un poco de tu vida, que hemos hecho una entrevista en Twitch, que te pueden seguir en las redes de Ley Antisectas, y que si quieren saber más sobre la organización en la que estuviste, pues si ahora mismo buscan, seguramente les sonará, ¿no? Escuela de Yoga de Buenos Aires, que hace poco ha estado en todos los medios de comunicación, porque precisamente se ha desbaratado, ¿no? Como decías, así que pueden hacerlo. Yo quería... ¿Hasta qué edad estuviste tú en la secta? Estuve desde los 8 hasta los 13 años aproximadamente. Vale, yo quería preguntarte sobre este periodo de tiempo, ¿vale? A nivel de creencias. ¿Cuáles eran las creencias que tenía el grupo? Básicamente el cuarto camino, donde mezclan temas de budismo, temas de filosofía, digamos una ensalada, como suelen hacer estos grupos, ¿no? Con el tema del yoga, la meditación, las energías, el chakra, el karma, el ego, el yo y todas estas porquerías que no tienen nada de científico, ¿no? Claro, pero tú durante aquel entonces creías en todo eso. Sí, claro, todos creíamos porque el líder de la organización decía ser un ángel enviado a la Tierra, y bueno, ya para ese entonces ya estábamos todos hasta acá, ¿no? Y sí, creíamos en todo lo que el líder nos decía, y creíamos que éramos un grupo especial, ¿no? Que todos éramos especiales porque pertenecíamos a ese grupo, porque también teníamos una jerarquía, y todos los que estaban fuera eran bofes, se le decía, como desechos humanos, y nosotros éramos seres superiores. Entonces, ¿a quién no le gustaría pertenecer a un grupo superior que va a salvar a la humanidad, no? Precisamente quería hablar contigo de eso porque muchas veces, a lo largo de este año que he estado hablando de teorías de la conspiración, mucha gente me pregunta eso de cómo puede haber alguien que crea en eso, ¿no? Entonces, al final, lo de siempre, tenemos que entender que es gente, ¿no? Que ha sido manipulada, ¿no? Les han convencido, les han mentido que la realidad es de una determinada manera, haciéndoles sentir especiales, como comentabas. Y también quería hablar hoy contigo sobre cómo al final se sale, ¿no? Cómo desarrollas tu espíritu crítico, y de todo eso vamos a hablar hoy. Así que empezamos. Durante estos, pues eso, de los 8 a los 13 años estuviste dentro de una secta. Tus creencias, y eso, imagino que eran muy excéntricas, ¿no? Lo que comentabas de que sois especiales dentro del grupo y todo eso. Al final, ¿cómo empezaste a dudar tú? Porque es complicado, y además siendo un niño pequeño. Bueno, lo principal, que justo eso no me había acordado, lo principal es decir que las organizaciones coercitivas captan a personas en situación de vulnerabilidad.
Desde hace 30 años que comencé esta lucha y lo primero que me dediqué a hacer es a concientizar y a explicarle a la sociedad que las víctimas no caen, las víctimas son captadas, las víctimas no son responsables de los abusos que sufren. Porque en general se tiende a pensar que las víctimas son las responsables, de que fueron débiles, de que son ignorantes y por lo general suelen hacerle bullying a las víctimas, ¿no? Y la realidad es que todos somos propensos o potenciales víctimas. ¿Por qué? Porque todos podemos pasar por un momento de vulnerabilidad. Pérdida del empleo, enfermedades, perder a un ser querido, que te deje el amor de tu vida. Y eso puede ser utilizado para ser captado por una organización. Esto lo aclaro porque muchas veces se tiende a pensar que hay gente que no, que es indestructible, o gente que dice yo soy atea, es imposible. Bueno, las organizaciones coercitivas tienen un montón de camuflajes y no solo se camuflan detrás de supuestas creencias vinculadas a cultos, religiones, tienen otras fachadas que utilizan para captar a estas personas que dicen ser ateas, ¿no? Porque en realidad grupos, todos terminamos. Claro, pueden ser organizaciones religiosas que son más tradicionales, pero de aquí a grupos políticos. Ahora Exacto. yo estoy con el tema New Age. Humanísticos. Claro, no, pero yo te preguntaba eso, el momento de cómo se sembró esta duda para que tú pudieras salir. Bueno, básicamente a mí lo que me sucedió es que al ser uno de los primeros niños en ser captado junto a mi madre llegó a ser una jerarquía importante dentro de la organización. Yo también era una jerarquía, llegué a tener mis alumnos. Y por esto mi antes de casa, los 13 años. Exacto. Yo era un líder también, porque fui el primer niño en ser captado. Y básicamente el tener acceso a material, porque esta organización documentaba todo. Y dentro de eso era documentar las tareas que daba el líder. Y esas tareas para un niño eran horribles, ¿no? El tema sexual, dejaban registro en fotos, videos. Y realmente a mí en ese entonces ver fotos o videos de gente que quería o de niños que eran amiguitos míos o que me cuenten las tareas que habían tenido que hacer, como tener relaciones con sus propios padres, para mí era algo terrible, ¿no? Era como un genocidio, no sé.